Capítulo V. Reorganización de la Orden de Calatrava después de la batalla de Alarcos y la conquista del castillo de Salvatierra. Los caballeros calatravos, terriblemente diezmados, se refugiaron en el castillo convento de Ciruelo, Guadalajara, de donde también tuvieron que marcharse al monasterio de Nuestra Señora de Monsalud en Córcoles y después en Cobos, Segovia, al sentirse seriamente amenazados. Los árabes penetraron hasta Guadalajara y Plasencia y devastaron las tierras de Talavera, llegando incluso a asediar por unos días la propia capital del reino, Toledo. Para la Orden de Calatrava, al igual que para otras que colaboraron en la terrible batalla y derrota de Alarcos, el desastre había sido profundo y demoledor, pues perdieron sus recias fortalezas solariegas, tuvieron que abandonar sus territorios y además muy pocos caballeros subsistieron al desastre. Pero si bien esto fue así, por el contrario, su prestigio se vio gloriosamente engrandecido por esta lucha en el que los calatravos dieron prueba de un valor magnífico al precio de dar hasta su propia vida. Esto dio lugar a que numerosos voluntarios vinieran a agregárseles en Ciruelos y después en el monasterio de Monsalud, donde tomaron el hábito de calatravo con gran entusiasmo. Sin embargo, los caballeros que residían en su segunda fortaleza convento, el de Alcañiz, hicieron un acto innoble, pues aprovechando la desgraciada circunstancia de la pérdida de Calatrava, convirtieron su castillo aragonés en casa principal de la orden. Pero no conformes con esta mala acción, llegaron a separarse de la orden, pues nombraron maestre a don García López de Moventa, creando así una separación deplorable. Los caballeros de Castilla no se quisieron unir a esta sedición, tal vez consciente del espíritu del fundador de la orden, don Raimundo, y respetando su voto de obediencia, permanecieron fieles al maestre legítimo. Pero para este grupo que día a día iba creciendo en el reducido espacio del monasterio de Morimundo, la situación era precaria, y pasado un año, el rey don Alfonso VIII les dona algunos bienes que habían pertenecido a la orden de Trujillo, que a la sazón se había retirado a los terrenos de León, donde tenían su casa principal. Don Nuño es ya un anciano. Los reveses sufridos y la disidencia de los aragoneses le tienen muy afectado y abatido. Pero entonces el comendador mayor de Castilla, don Martín Martínez, quien ha reclutado un pequeño ejército, pide al maestro permiso para partir hacia tierras enemigas, y concedido el mismo, parte en 1196 para Andalucía. Era un pequeño ejército de 400 caballeros y 600 hombres de a pie. Y así, atravesando el campo de Calatrava y ya cerca de Sierra Morena, sitia y toma a los moros el castillo de Salvatierra. Era el 18 de diciembre de 1196. Por la importancia de esta fortaleza, el hecho alcanzó tal renombre universal que cuando el Papa Inocencio III recabe auxilio de toda cristiandad para las cruzadas de las Navas en 1211, su santidad insistirá en todas sus cartas en la necesidad de recobrar
a toda costa la fortaleza de Salvatierra, caída de nuevo en manos de los árabes en 1210, tras un terrible sitio de 3 meses. La posesión de esta fortaleza era importantísima, pues abría las fronteras musulmanas hacia el sur, y aunque los pasos de Sierra Morena estaban fuertemente defendidos, ponía, sin embargo, al descubierto plazas tan importantes como Linares, Úbeda, Andújar y hasta el mismo Jaén. También para la orden esta conquista supuso una gran compensación a la pérdida de Calatrava y a la misma derrota de Alarcos, que quedaba vengada. Además, al estar Salvatierra en un lugar tan avanzado en la vieja Calatrava, se constituyó en la casa matriz de la orden. Y es en este momento cuando el anciano maestre don Nuño Pérez de Quiñones, tranquilizado y en paz, renuncia a su título, e inmediatamente reunido en capítulo general en el castillo de Salvatierra, los caballeros eligen como sucesor a don Martín Martínez, el caudillo que les había llevado a la victoria en su nuevo solar, constituyendo su nueva casa madre. Era el año 1199. Poco después, el abad de Morimundo, don Guido, visita a los caballeros de Calatrava en su nueva casa de Salvatierra, confirmando al nuevo maestre, y pasando por la fortaleza de Alcañiz, exigió su rectificación y sumisión al nuevo maestre, cosa que así hicieron, desapareciendo por lo tanto la separación que habían mantenido. En tanto, el ex maestre de Alcañiz le fue concedido por el nuevo maestre el título de comendador mayor de Aragón hasta su muerte, y precisamente estando aún en Alcañiz don Martín Martínez, muere en 1207, dejando a la orden que él gobernara durante 10 años, con más poder que cuando se la encontró después de la sangría de Alarcos. El maestrazgo recae entonces en la persona de don Ruiz Díaz de Yanguas, quien, para desquitarse de la derrota de Alarcos, y no conforme con haberse instalado en Salvatierra, ataca las regiones de Jaén, Baeza y Andújar. El éxito de la empresa le valió a la orden la recompensa, por parte del rey Alfonso VIII, de uno de los palacios reales de Toledo, en el cual don Ruy fundó el priorato de Santa Fe. Pero si bien toda la criandad celebró la conquista de Salvatierra, fue asimismo hondamente sentida cuando ésta nuevamente se perdió. Y esto fue así. El nuevo caudillo almohade, Mohamed Yaqub al-Nasir, por su parte, comienza también a hacer sus preparativos no menos activamente que el rey cristiano. Y en febrero de 1211, su ejército abandona Marrakech. Al-Nasir era hijo del vencedor de Alarcos y de una esclava cristiana llamada Zahar, que significa flor. Era alto, de tez más pálida, rubio, con barba del mismo color y ojos azules. Era valeroso, cauto y un tanto avaro. Tenía un defecto de tartamudez, lo que le hacía ser poco comunicativo. Por entonces tenía unos 30 años de edad y hacía bastante que ocupaba el trono de su padre. Este nuevo jefe Miramamolín, al salir de la capital de su imperio, juró por el Corán
conducir a su ejército victorioso hasta la misma capital espiritual de los cristianos, Roma, y abrevar sus caballos en el río Tíber. Al-Nasir con su ejército se dirigió entonces a Rabat y de allí a Alcazarbir con toda la rapidez que pudo. Sus correos galoparon por todo el imperio almohade, llevando sus órdenes a los gobernadores de que se preparasen para la próxima Guerra Santa. Y así, en mayo, por fin, el cuerpo expedicionario sale del puerto de Alcazarquivir y desembarca en Tarifa, donde todos los gobernadores y reyezuelos de Al-Andalus vinieron a ofrecerle homenaje, sumándosele nuevos contingentes de tropas y avituallamiento. Y este inmenso ejército marchó hasta acampar en las cercanías de Sevilla, donde durante un mes estuvo acampado. Todavía habría que transcurrir más de un año antes de que los cristianos y árabes se enfrentaran directamente. Al-Nasir no estuvo quieto en Sevilla, sino que deseando recuperar cuanto antes las fortalezas de Salvatierra, pasa por el puerto del Muradal en junio de 1211, entrando en la llanura de Salvatierra, donde después de matar a 400 caballeros calatravos en una terrible escaramuza, sitia a Salvatierra. Y tras un terrible asedio de 3 meses, en el que se emplearon más de 40 máquinas de guerra, según cuenta el mismo arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, convirtieron el castillo en un montón de escombros, en los que se quedaron sepultados la mayor parte de sus heroicos defensores. Tan heroica fue la defensa de Salvatierra por los calatravos, que cuenta el imán de Granada, Atel Atín, en sus cartas, decía: el emir An-Nasir permaneció tanto tiempo ante los muros de la fortaleza al frente de 40.000 hombres, que las golondrinas construyeron sus nidos bajo sus tiendas, pusieron sus huevos, los empollaron, los golondrinos se hicieron grandes y volaron. La rendición fue en septiembre, y se cuenta que entre las ruinas de los recios muros de la fortaleza, más que hombres emergían titanes hechos jirones, pero que, por ello mismo, aún más hacían temblar a sus contrincantes, y de tal forma que sin deponer sus armas, cruzaron los pocos caballeros que quedaban por medio de las filas almohades, y con paso firme, sin mirar hacia atrás, abandonaron nuevamente sus dominios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Desaparecerá definitivamente la Orden de Calatrava? La Orden por segunda vez ha sido aniquilada. Ha tenido que refugiarse en su lejana fortaleza de Zorita de los Canes. ¿Será capaz de rehacerse de nuevo? Pues sí, allí los caballeros se reorganizaron y numerosos postulantes vinieron a tomar el hábito, aportando a la orden una nueva generación de caballeros. Fin del capítulo 5. Terminamos este capítulo en el que hemos visto cómo la Orden de Calatrava conquistaba el castillo de Salvatierra y después lo perdía. Pero sin embargo, nunca en la historia se ha comentado que este hecho tan insólito
y tan extraordinario, tal vez sea uno de los puntos fundamentales de la conquista definitiva de la península ibérica, de el poder expulsar a los musulmanes de España. Este éxito fue el detonante que lo comenzó. De ahí la importancia que tiene y que la historia debería proclamar extensamente.